Amados, buenas noches. Les bendigo en este día que nos podemos encontrar nuevamente, este tiempo de entrenamiento y discipulado, en que podamos seguir creciendo y profundizando en todas las verdades de lo que el Señor nos ha llevado a revisar. Así que nuevamente gracias por estar aquí, estar juntos. Y bueno, vamos a estar profundizando en lo que venimos hablando. Pero antes vamos a presentarnos delante del Padre dándole gracias. Gracias por encontrarnos este tiempo, esta noche y escuchándolo a Él, disponiendo todo nuestro ser para escucharlo atentamente, que se active nuestro oído para reconocer su voz y saber que Él tiene verdades y palabra y todo lo que es Él mismo para ser formado en nosotros. Así que nos unimos en una oración, amados, en este tiempo. Padre, gracias porque nos unes como familia, Señor, a escuchar tu voz, a atender atentamente, poner toda nuestra atención, porque en nosotros, Señor, hay una intención, una completa intención de ser obedientes, de poner todo lo que tú nos hablas, Señor, para establecerlo en nuestras vidas, para que se forme en nuestra vida esas verdades, tu palabra, pero sobre todo esa esencia tuya, el oír tu voz, el comer de tu palabra, Señor, de todo lo que sale de tu boca. Gracias porque tú has estado hablando cosas que tienen que ser tratadas en cada uno, Señor, como en lo personal, como familias, porque nuestro deseo es que se levanten generaciones que caminen en la victoria sobre la cual ya nosotros hemos peleado, Señor. Gracias. Y que se establezca familias que conforme a tu voz, conforme al diseño de tu reino, levanten generaciones, levanten sus hijos conforme a ti. Como tú nos lo has dicho, Señor, a través de tu palabra, lo que tú quieres de nosotros es que nuestros hijos sean hijos para ti, que te conozcan, que te amen, que quieran vivir, hacer y agradar tu corazón, Señor. Gracias por todo lo que has estado sembrando en nosotros y también porque nos haces instrumentos, Señor, ser esa lámpara con un aceite encendido, con un aceite, Señor, que alumbra y que permite que esa luz muchos la vean para que puedan quitar y salir de esa tiniebla, salir de todo aquello que los ha tenido en oscuridad como personas, como familias. Gracias por tu voz, gracias por tu palabra, gracias por la frescura que das a nuestro espíritu, por lo que estás haciendo en cada familia, Señor, más allá de estar aquí conectados. Señor, eres tú también hablando a las profundidades para que se forme la imagen de tu Hijo en cada uno. Te damos la honra, la gloria, Señor. Más allá de expresártelo, lo queremos hacer con nuestra manera de vivir. Gracias por esta noche. Gracias por este tiempo, por este momento en que nos permites conectarnos. Te honramos, Padre. Te honramos con todo nuestro corazón, Señor. Aprendemos del Hijo que te ama, que te obedeció en todo y que en todo te honró y quiere que nosotros aprendamos de Él. Gracias, Señor. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados. Bueno, qué bueno encontrarnos una vez más. Y el miércoles pasado no pudimos conectarnos, pero ya estamos aquí. Seguiremos hablando, estudiando, conociendo y siendo enseñados por el Espíritu. Recuerden que nosotros por eso aprendemos desde el Espíritu, ¿sí? Si bien todos nuestros sentidos se escuchan, nuestros ojos, nuestro oído, nuestra mente está atenta, pero quien absorbe todo es el Espíritu para que le enseñe al alma y el alma empiece a vivir conforme a lo que es verdadero, conforme a lo que
estamos siendo enseñados desde el Espíritu de Dios a nuestro espíritu. Bueno, amados, entonces como hemos venido hablando en estos últimos miércoles, colocando cada vez más verdades, ¿no? Ya si bien son plataformas, pero ya más allá de ser una plataforma, estamos edificando. Recuerden que hay cosas, en toda edificación lo primero que se ponen son fundamentos. Sobre los fundamentos es que se edifica. Y hemos estado hablando verdades muy importantes que tienen que ver con la familia, pero esa familia que va a empezar a hacer luz, a resplandecer, porque uno de los grandes diseños e importancia que tenemos es ser lámpara para que muchos puedan ver, muchos, Señor, el Señor pueda conducir hacia Él mismo. Entonces, todo lo que estamos hablando está trabajando en áreas que necesitan ser tratadas, que necesitan ser enseñadas y muchas cosas tienen que ser corregidas. Estamos en una nación, pero más allá de ser una nación que ha sufrido tenía y tiene todavía generaciones muy marcadas con la orfandad, era necesario empezar a hablar acerca de lo que es la verdadera paternidad y sanar esas áreas de paternidad. Por eso empezamos a hablar acerca de aprender del hijo, cómo se relacionó con el padre, aprender esa obediencia, aprender esa honra que él siempre le dio y que vino a recuperar la obediencia, vino a recuperar la honra al Padre. Y nosotros, al ser hijos de Dios y al estar en Cristo, necesitamos crecer en esa misma imagen, aprender obediencia y poder empezar a caminar, no solo nosotros, nuestros hijos, nuestras generaciones, en la honra. Hemos venido estudiando todo lo que es la honra. La honra significa todo aquello que es valioso, tiene peso, tiene dignidad. Y eso al verlo en una definición, si bien es una definición bastante corta, bastante resumida, tenemos que ver que la deshonra es todo lo contrario. Es cuando se menosprecia, se descalifica, se desvaloriza, cuando se toma y se tiene en poco aquello que es digno, todo es digno y es valioso porque Dios así lo hizo. O sea que cada uno de nosotros es valioso a los ojos de Dios. Aún aquellos que no conocen a Cristo, todos hemos sido creados a su imagen. Ya en esa posición de haber aceptado la redención, haber aceptado a Cristo de tal manera que sea Él quien transforme nuestras vidas, nos coloca en otra posición y el ser hijos de Dios. Pero eso no nos quita que nosotros tengamos en menos a los que de una forma u otra no han tomado esa decisión por Cristo. De tal manera que no hay razón para que nosotros menospreciemos, descalifiquemos, deshonremos a nadie. Y de pronto fuimos haciendo como un orden, una lista, si lo podemos decir de esa manera, de qué y a quién pide Dios que honremos. El primero a Él, sobre todo a Él, y todas las consecuencias que implica no honrarlo a Él. No honrarlo a Él ha implicado que Romanos 1 venga y se distorsione todo, hasta el punto de no solo ya es deshonra a otros, sino deshonra a sí mismo. Recuerdan que veíamos en Romanos 1 que por toda esa envanecerse hacia Dios, deshonrar a Dios, llevó a una que se deshonraran a sí mismos, sus propios cuerpos, dice en Romanos 1. Entonces, no solo a veces se cree que la deshonra puede estar hacia otros, pero también uno mismo puede deshonrarse. Y todo lo Romanos 1 lo que describe, pues es una deshonra, es un resultado de no honrar a Dios. Termina deshonrándose uno mismo.
Decíamos también que Dios establece que debemos honrar a nuestros padres, debemos honrar a los ancianos, a los mayores, a los abuelos, a todos los mayores, a los que están en autoridad, eh, a, a todo, al y a honrar a todos. Todo dice que todo es, dice que debemos dar honra a todos, porque todos hemos sido hechos a su imagen. Quiere decir que cuando Dios creó todo, si pensamos o recordamos Génesis 1 y Génesis 2, dice, todo lo hizo bueno, de tal manera que todo lo que Dios creó es bueno, y al ser bueno, Dios puso ese valor. Todo tiene un valor, es bueno, y por esa razón todos son dignos de honra, de que no se menosprecie, de que no tomemos esa posición altiva y orgullosa de creernos más superiores o con el derecho de juzgar a otros, de juzgarlos de muchas maneras se puede establecer juicio. Entonces necesitábamos ver un poco cómo operaba esa deshonra y todas las consecuencias que trae la deshonra. Vimos consecuencias muy fuertes, pero si bien pues este es un repaso y un resumen, quería enfocarme en dos aspectos de esas consecuencias. Primero, pues definitivamente es un destructor de generaciones. Las generaciones, esto no es un tema de hoy, no es un tema que se da por causa de que estamos hoy trabajando en sanar la familia, sino que esto ha sido una historia, generación tras generación. Y no tenemos que verlo de lo que es afuera, estamos viéndolo de lo que somos y de lo que han sido nuestros antepasados, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y generaciones atrás. Ha sido la historia en la humanidad, pero sobre todo la historia en las familias. Ha marcado muy fuerte la deshonra. Entonces eso ha traído muchas consecuencias a las generaciones, generación tras generación. Y ha traído consecuencias que a veces se toman como muy casuales, pero no son casuales, son la suma y son el fruto y el resultado de esas acciones de deshonra generación a generación. La buena noticia es que Dios levanta y estamos oyendo el tiempo de Dios para levantarnos como esa generación que corta ese ciclo, corta ese ciclo de maldición, esas consecuencias. Así que ustedes y yo somos esa generación. Si tal vez usted está escuchando por primera vez o tal vez usted es el primero que conoce y ha tenido a Cristo como su vida, como su Salvador, como su Señor, como el todo y ha entrado en esa dimensión de crecer en Cristo, pues quiero decirle que usted puede tomar esa decisión de decir hasta aquí y no más, ya en mis generaciones puedo tomar una acción de pedir perdón y de restaurar aquello que fue para que ya mis generaciones no tengan que vivir sobre eso. Y sé que podemos enseñar a nuestras generaciones, no es que de pronto, porque está en la naturaleza caída, toda esta actitud de orgullo, de querer caminar independiente de Dios. Pero si nos levantamos como padres, y ustedes que aún no son padres, pero están aprendiendo esto, quiere decir que ya lo están estableciendo en sus vidas para que el día que Dios establezca y sea el tiempo de formar su hogar y tener hijos, ese día ya sabe qué es lo que Dios quiere. Que nosotros de nuestro hogar discipulemos hijos para Él. Por eso como casa siempre les hemos compartido nuestro diseño y uno de nuestros diseños, más allá de ser intercesores, de tener toda esa atmósfera y ser equipados y entrenados y poder llevar a otros y entrenar a otros en lo que es desarrollar atmósferas de adoración. Estamos trabajando por las generaciones. Nosotros como casa discipulamos generaciones. O sea que el hecho que usted está escuchando hoy,
aunque no tenga hijos, ya está preparando el camino para los hijos que Dios le va a permitir tener el día que forme su hogar, el día que establezca su vida en un pacto, de ese pacto de conyugal, establece su vida en esas bodas de pacto, de tal manera que ya sabe, no, por eso no, esto no solamente son enseñanzas para hoy, son enseñanzas, son verdades que son escritas y se vuelven carne y empiezan a ser parte de nosotros. Entonces, son las buenas noticias de que empezamos a establecer verdades para que nuestras generaciones, las que vienen, crezcan conforme a lo que es verdadero. Hablábamos entonces que una de las consecuencias también muy fuertes, no solamente destruir, hay un concepto general como es la deshonra, es un destructor de generaciones. Vimos en Proverbios 20:20, un versículo que es muy fuerte, y dice: al que maldice a su padre o a su madre, está hablando de la deshonra, frente a una de las órdenes más importantes que Dios estableció, como es honrar a padre y madre, y es el primer mandamiento con promesa. Entonces dice: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. Y dice en otra versión: se apagará su lámpara en la más densa oscuridad. Entonces imagínense que usted entra a un lugar oscuro, como aún dice en Isaías, dice que la tierra la cubren tinieblas, pero se está levantando una generación con su lámpara encendida y de pronto la deshonra que opera le apaga su lámpara. ¿Y qué pasó? Se quedó en la más densa oscuridad. Por eso dice: si maldices, se apagará tu lámpara en la más densa oscuridad. Y yo creo que nadie quiere eso. Todo el mundo quiere, donde hay oscuridad, estar en luz, estar en la luz. Buscamos la luz, amamos la luz. Todos buscamos y queremos la luz. Cuando hay oscuridad, buscamos la luz. Pero lo que no queremos es que aún teniendo la luz, haya algo que apague la lámpara. Y esto ha sido algo muy tremendo entenderlo, que la deshonra es una de las consecuencias que se ande en oscuridad y que se apague la lámpara. Entonces, estamos hablando a las familias y tratando y trabajando para sanidad de las familias. Así que cuando estamos hablando de la honra, es parte de la sanidad de la familia, para que la lámpara de la familia no se apague, y no se apague generación a generación, se establezca generación a generación esa lámpara, como dice Mateo, que va a alumbrar a muchos. Y eso es lo que buscamos, es lo que Dios quiere. Generación a generación siempre esté la lámpara encendida. Y eso quiere decir entonces, en cierta forma, que la honra es como aceite, es como el aceite que va a mantener esa lámpara encendida. Quiere decir que va a tener algo muy importante el enseñar a nuestras generaciones y el formar a nuestras generaciones en la honra. No es algo de un momento a otro, no es algo para un tiempo, es algo que debe permanecer generación a generación. Además nos dice que vemos otra consecuencia de la deshonra, y es la esterilidad, o sea, perder ese gobierno y esa herencia, porque recuerdan que veíamos que es el primer mandamiento con promesa al honrar a padre y madre, pero el fruto, el mandamiento o la promesa es para que te vaya bien, o sea, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces no es que seas de larga vida es para que vivas muchos años y eternamente, no. O sea, sí, seguramente vas a ser, porque vas a ser muy fructífero. O sea, siempre vas a estar dando fruto, como árbol bien plantado, vas a estar siempre fructificando. Pero va a ser algo que dice: seas de larga vida sobre la tierra, sobre tu heredad. No se te va a quitar, no vas a ser despojado, no vas a ser desechado, no lo vas a perder, sino que se va a establecer en ti, te vaya bien,
para que te vaya bien, seas con fruto, tengas gobierno y sobre todo tengas el gobierno en la heredad, que sepas que es tu heredad. Entonces, vemos que al ser como estas consecuencias dentro de las que hemos, otras que hemos hablado, pero eran las que quería enfocarme, eh, sigue siendo eso, ¿no? Ese destructor de generaciones, contaminando a muchos. Al ser generacional, no solamente contamina a muchos, porque va a ser algo que se va a pasar generación a generación. Nuestras generaciones pueden comer de esa deshonra, de cómo se tratan el esposo con la esposa, el papá con el hijo, eh, eh, los hijos con los padres, entre hermanos, o los papás con los abuelos. O sea, los hijos ven cómo tratan sus papás a sus respectivos papás, y entonces ellos ven ese trato a los abuelos, les decía, entre hermanos, pero también respecto a otras personas. Y esto se va aprendiendo, porque es algo que va llenando los depósitos, va enseñando, va formando, y va a pasar generación a generación esta deshonra. De tal manera que vemos que la suma de familias que comen deshonra, que alimentan a sus hijos con deshonra y que dan este modelo y este ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Que una nación se va a ver afectada, porque la nación es eso, una suma de familias. Aún aunque el que esté en el gobierno y el que esté en posiciones de gobierno, pues no está formado solo, viene de una familia, viene de un contexto de familia. Entonces, que le sumó lo que de pronto la familia no lo formó, sino que lo entregó a las instituciones, no le sembró valores, no le sembró verdades del reino, no tenía nada para darle. Entonces llegó ese niño y ese joven en su etapa de estudiante y fue formado por otros. Comió lo de otros, porque en su casa no lo hubo. Entonces, siempre todo esto va a ser formado de muchas maneras, se va a aprender. Entonces, eso va a hacer y establecerá una nación bajo esa atmósfera, en este caso de deshonra. Y la deshonra, sea de la forma que se manifieste, sea que se manifieste dentro del hogar o que salga del hogar y que contamine a muchos y contamina en la forma como habla, en la forma como se expresa, en la forma como reclama, en la forma como se refiere a otras personas, sean personas que están en lo público, como personas familiares, cercanos, amigos, todo, en todo. Aún mira, yo quiero decirles algo, la murmuración es deshonra, porque estás hablando, empiezas a conectarte a hablar de otro o de otros. Y generalmente la murmuración siempre falla respecto de la verdad, y la murmuración es sentarse a juzgar a otros. Y eso es deshonra, eso es deshonra. Entonces, vemos que la deshonra está conectada con la injusticia. Por eso les decía que la deshonra es tomar en poco a alguien. Y cuando se toma en poco a alguien, ya de por sí ya hay un juicio. Cuando se menosprecia a alguien, cuando se habla de alguien, cuando se sienta a alguien en una silla para escarnecerlo, para hablar, ya de por sí ya hay deshonra. Se está tomando una acción para actuar descalificando, menospreciando, juzgando, criticando, teniendo en poco. Y entonces aquella persona que habla de otro se siente con el derecho de sentar a otro y ponerlo bajo juicio. Eso es una acción de deshonra muy fuerte, y es una acción de un orgullo y una altivez muy bueno, el orgullo y la altivez siempre es lo mismo, ¿no? Es altivez, es sentirse más alto que otros, con el derecho de creer que puede sentarse a hablar de otros y menospreciar y juzgar. Entonces, el tema siempre es que Dios quiere sanar nuestras vidas, sanar nuestras casas,
sanar en nuestras familias para que nuestras generaciones crezcan en una atmósfera sana y no se apague su lámpara. Miren, amados, esto es tan importante. No se apague su lámpara porque va a estar viviendo en una densa oscuridad. Y cuando se está en una densa oscuridad, solo piense en esa palabra, densa. No es una tenue oscuridad, es una densa oscuridad. Y en una densa oscuridad usted no avanza. Usted no sabe cómo moverse, no sabe nada. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a paralizar, va a frenar y va a quedar, son en atmósferas que pierden el rumbo, pierden el propósito, ni siquiera logran verse, ni siquiera logran saber hacia dónde se va. Entonces, estar con la lámpara apagada en una densa oscuridad es perder identidad, es perder propósito. Y eso es lo que quiere la tiniebla. Por eso hablamos de que es un destructor de generaciones. Es una densa oscuridad. Y la tiniebla quiere eso. Por eso alimenta la deshonra. Pasa generación a generación. Por eso contamina a muchos. Y no solamente en la familia, sino a lo que esté alrededor. ¿Con quiénes anda? ¿Con quiénes andan tus hijos? ¿Con quiénes andan ustedes como padres? ¿Con quiénes andan? ¿Están aprendiendo? ¿Se están dejando impresionar y contaminar? Y hablo con los mayores cuando escuchan un noticiero, un diario. Miren, son cosas donde hay diferentes expresiones y hay deshonras grandes. Y no porque la gente no haga lo malo, o sea, que vean y dicen, sí, está haciendo lo malo. Pero, bueno, ¿de qué forma estoy yo refiriéndome? ¿De qué forma estoy yo tratando o creyéndome más o pensando que tengo derecho de algo, de juzgar? Y bueno, no tenemos cómo mirar a nadie mm, como superiores o como inferiores, perdón, como inferiores, creyéndonos más y sentar a las personas en silla de escarnecedores para juzgarlos. Entonces, el solo hecho de eso hace que la lámpara se apague y no podamos ver como ve el cielo, no podamos ver como Dios quiere que veamos. Entonces, por eso es tan importante enseñar la honra, vivir la honra, practicar la honra, permitir que como lo vimos en miércoles anteriores, aprendamos de Cristo, aprendamos del Hijo. Él vino a recuperar la honra, la obediencia y la honra. Entonces aprendamos del Hijo, levantemos al Hijo. Les decía el miércoles anterior, ¿cómo resolvemos? Levantemos a Cristo. Aprendamos, miremoslo, pongamos nuestros ojos fijos puestos en Él, porque aprendemos de Él, aprendemos de su obediencia, aprendemos de la honra, como Él en todo honró al Padre. Su deseo fue siempre hacer su voluntad, que en todo el Padre fuera glorificado, de tal manera que cuando nosotros estamos creciendo a la imagen de Cristo, se va formando esto. Pero quiero decirles tanto que la honra como la obediencia son decisiones. No es algo que yo puedo modelar, pero no puedo decir, listo, yo voy a ponerte y voy a orar y te paso mi honra. No, hay que aprenderlo, hay que vivirlo, tiene que ser formado, tiene que estar creciendo y muriendo a muchas cosas, y muriendo a esas formas equivocadas en que como manejamos, como nos relacionamos con los padres, entre hermanos, los hijos hacia los padres, entre los esposos. Es tan sutil y tan fácil de de deshonrar, de tener en poco. Y bueno, hemos hablado de diferentes formas, lo vimos en miércoles anteriores, pero necesitamos aprender a arrepentirnos, ¿sí? Ver a Cristo, pero arrepentirnos. Y para arrepentirnos lo único que necesitamos es reconocer. No, y quiero hablarles algo muy importante.
no es reconocer de forma general, ¿sí? No es, bueno, eh, voy a arrepentirme, eh, y como que veo, dice, sí, yo me arrepiento de la deshonra que ha habido en mi vida y que ha habido en mis antepasados. En, o sea, puede ser, pero resulta que el Espíritu Santo va a empezar a precisarnos. Él también tiene una luz como el láser, que va a hablarnos y va a enfocarnos cosas muy específicas. Y tenemos que arrepentirnos. Y esto es muy importante por lo que vamos a mirar ahora, para que no generalicemos, no hagamos de nuestro arrepentimiento una fórmula, ni un tema general, o por si acaso, o porque voy bueno, lo abarco todo, ¿no? Como aquellas oraciones. Señor, vamos a orar por todos los niños del mundo. Sí, está bien, oramos por todos los niños del mundo, pero ¿por qué no podemos, le preguntamos al Señor que nos dirija más exactamente? ¿Qué niños están necesitando que yo ore? Entonces, estamos orando, ¿y por qué cosas específicas? Miren, en las lecciones, en los trabajos que se hacen, los maestros trabajan y mandan, organizan las lecciones con énfasis precisos. Una de las partes que se está desarrollando es la intercesión con los niños. Y en lecciones anteriores, el Señor nos llevó a estar orando por los niños de Etiopía, por ejemplo. Y entonces habían cosas muy específicas, más todas las que el Señor direccionaba en el momento de la intercesión. Ahora estamos orando por los niños en una región de la nación, en estas últimas lecciones. Entonces no solamente se estudian temas y se disipulan a los hijos, se les enseña a mirar afuera. Aquello que está siendo formado en cada familia y en la familia y en cada hijo, que sea formado también en los niños y que empiecen a conocer. Entonces no se trata el arrepentimiento como algo general. Señor, me arrepiento, ¿no? ¿Por qué no le preguntamos? Y hay cosas que nosotros podemos también saber, tener claras, que hemos deshonrado. Le grito a mis papás, no tengo la intención de obedecerles, ay, me aburre estar con ellos, me cansa ver que yo les ponía ese ejemplo, ¿no? Ver que no entienden cuando les explicó la tecnología, por ejemplo. Eh, Ay, no quiero estar con ellos y entonces prefiero estar con mis amigos. Bueno, todo eso es tener en poco. ¿Por qué no le decimos, Señor, en qué? O con los hijos, los padres a los hijos. Es más importante el, el noticiero, la televisión, es más importante la llamada del celular, el chat. O aun cuando el hijo quiere hablarle, ni siquiera le miras a los ojos, no le pones mayor atención, le das respuestas generales o haces promesas que no cumples. Todo eso está comunicando deshonra, poco valor, menosprecio. El que le dediques más tiempo a tus amigos, a tus salidas y poco tiempo a la familia. Y les hagas saber que no quieres estar con ellos. Todo eso es deshonra. Entonces la deshonra no son cosas tan grandes, o sea, sí se magnifican y sí se expresan. El salir y romper y destruir creer que puedo dañar la propiedad ajena, eso es lógico, es deshonra. Eso es alguien que no entendió el valor y creer que tiene el derecho a hacerlo. Pero también esa sencillez, el no ser agradecidos. ¿Cuántas veces te sientas a la mesa y das gracias al Padre por la provisión? ¿O das gracias a tu papá, a tu mamá, porque se tomó el trabajo de preparar?
o simplemente te llaman a cenar, a almorzar, y no, o aún preguntas y no respondes. O, miren, aún la simple respuesta frente a este tema, o ya voy, y no llegas, y no llegas, porque estás en otra cosa. Y el que no tengas una respuesta digna, como si discúlpame, ya me demoró unos momentos, o alguien te pregunta algo y no respondes, o no quieres ni siquiera responder, todo eso es deshonra. Todo eso es tener tan en poco a alguien, tan en poco a la persona, y descalificas. Y el solo hecho de descalificar a quién le hablas, a quién tratas, con quién te relacionas y cómo con unos sí, con otros no, eso ya tiene implícito un juicio, porque estás quitándole valor, porque ya existe un prejuicio. Entonces miren, en esos pequeños detalles, el no ser agradecidos. ¿Se acuerdan? Romanos 1 dice que ellos se envanecieron y no honraron a Dios ni le dieron gracias. El no ser agradecidos es deshonra. Entonces vemos tantas cosas que necesitamos trabajar en nuestras familias, porque se forma, así como es destructor de generaciones, trae consecuencias y maldiciones, va a sumar y va a alimentar a muchos y va a contaminar a muchos. Pero ¿cómo me arrepiento? Tengo que identificarlo. Tengo que identificarlo. ¿Cómo tratas? ¿Cómo te relacionas con tu esposo, con tu esposa? ¿Le desvalorizas? ¿Le descalificas? ¿Le tienes en poco? Cuando no le escuchas, cuando no le atiendes, cuando ay, le tienes en poco, que a medida que se suma y se suma, y esto también con los hijos, la persona se va anulando. Va, alguien que es tenido en poco, con la suma, con el tiempo va a terminar incorporándolo en su identidad. Y resulta que nos convertimos en destructores de generaciones, de personas, porque la deshonra destruye. Entonces, no queremos eso. Nosotros somos edificadores del reino. Y somos, como lo compartimos el sábado y estos últimos sábados, somos esas semillas que siembra el Hijo, los hijos del reino. Entonces no podemos permitir que se establezca la deshonra, y que si nos hemos de arrepentir tenemos que preguntarle, Señor, ¿qué? ¿Cómo he deshonrado? Para arrepentirme. Y no estamos hablando yo les he compartido cosas de la nación, pero el Señor me lleva, dice, es necesario que cada uno empecemos a mirar lo propio, a puntualizar lo propio, lo personal, porque podemos hablarle a una nación, pero es que nosotros somos la nación, y lo que nosotros hagamos somos lámpara, pero la deshonra, si la apaga, no vamos a alumbrar. Así que es tan importante el tema de la deshonra, y el tema de poderlo mirar con detenimiento cada uno y preguntarle de qué cosas tengo yo que arrepentirme. ¿Por qué es necesario precisarlo? Porque necesitamos pasar a lo siguiente, y es que yo tengo que pedir perdón y tengo que perdonar. Las dos cosas. Yo tengo que pedir perdón. Si me arrepiento, el tema no está es en que yo dice, listo, yo ya me arrepentí, Señor, me arrepiento por la forma como trato a mis seres queridos. Bueno, pero tengo que pedir perdón. Tengo que pedir perdón. O tengo que perdonar. Porque esto no puede quedarse simplemente en esa etapa, como muy espiritual y solamente que llega al cielo. Yo les decía algo, todo esto es necesario conectar cielos y tierra. Entonces le pedimos perdón, nos arrepentimos delante de Dios porque hemos deshonrado a quien Él considera dignos y valiosos.
y a quien Dios hizo a su semejanza. Entonces yo tengo también que unir cielos y tierra y pedir perdón, pero también perdonar. Tengo que perdonar. Entonces, necesita, y ¿por qué es importante el pedir perdón? Uno, a ver, cuando yo me arrepiento y empiezo a ver esas áreas específicas, va a tratar mucho mi orgullo. Una de las cosas que no nos deja ver o reconocer o identificar es el orgullo. Entonces usamos la fórmula general. Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Y ya, listo, eso es religión. Pero cuando empezamos a revisar y ve el Espíritu Santo, escudriñame y ve si hay algo en mí que necesito, que no he visto o que mi orgullo no ha dejado ver. Y tiene que ver en este caso con la deshonra. Señor, ¿qué he hecho? ¿Cómo he tratado a este ser querido? A los que compartimos la misma sangre, somos de la misma familia, la familia en la fe. Es tan fácil deshonrar. Ya aún esto es como siempre una de las, de la naturaleza caída, es que siempre buscamos que el otro sea el culpable. O sea, eso es propio de todos, no ni de un país o de una ciudad, no. Esto es propio del ser humano. Nos cuesta reconocer en qué hemos pecado, de qué tenemos que arrepentirnos. Entonces usamos, como les decía, esa fórmula general. Señor, te pido, me arrepiento de todos mis pecados, pero no funciona. Y el orgullo no nos deja ver. El orgullo nos hace creer que el que se equivocó es el otro, y por esa razón siempre buscamos que el culpable es el otro, ¿sí? El culpable es mi papá, el culpable es mi mamá, es que fue el jefe, es el pastor, los otros, todos son los culpables. Y no quiere decir que no, porque todos podemos cometer errores. Pero ¿por qué no revisamos, Señor, de qué tengo que arrepentirme? Posiblemente el error del otro me hizo caer en deshonra y en murmuración, y lo senté en juicio, lo senté en una silla para escarnecerlo y hablar con otros acerca de esa persona. Y ya estoy deshonrando. Y en la deshonra apaga la lámpara y te roba la promesa, porque es el mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida, para que heredes lo que Dios te ha preparado y te tiene, y fructifiques. Entonces no podemos ver las cosas como tan a la ligera y pasar la página rápido. Señor, ¿de qué tengo que arrepentirme? Entonces yo empiezo a ver que dice que en qué cosas. No tengo que mirar al otro, tengo que, Señor, yo, para poder perdonar y pedir perdón. ¿Sí? Pedir perdón. Porque seguro, mire, hay un versículo, vamos a mirarlo, Mateo 5, versículo 23 y 24. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y luego regresa y presenta tu ofrenda. Ahora, la ofrenda no solamente se trata de aquello que yo le doy al Señor, aquello que es mi ofrenda, mi diezmo, mi ofrenda, mis primicias. No solamente se trata de eso, se trata es que yo soy la ofrenda. ¿Sí? Mi vida es para Él. Yo soy la ofrenda, yo soy esa ofrenda que viene a adorarlo a Él. Y entonces dice, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y el altar no tiene que ver con la tarima, no tiene que ver con un lugar específico, sino el lugar donde te encuentras con Dios.
sí, hablo de la tarima en el sentido y el diseño de todo lo que es esa estructura congregacional que siempre es en muchos lugares y en muchas congregaciones le dicen altar al lugar donde está el predicador. Y no es eso, ese no es el altar es donde tú te encuentras con Dios. No tiene que ver con un lugar donde están los adoradores, no. El altar es donde tú te acercas. Y entonces dice, si vas a presentar tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Y siempre hemos visto este pasaje que es muy importante, cómo el Señor lo empieza por el Espíritu a traer memoria a algo. Y no, ¿qué me hicieron a mí? ¿Sabes? Llegas allí a presentarte ante el Señor y te acuerdas todo lo que te hicieron de mal. No, así no dice. Dice, recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Entonces el Espíritu Santo empieza a recordarte por qué razón tu hermano tiene algo contra ti. ¿Qué hiciste? ¿Qué puede haber hecho en tus acciones, en tus palabras, en tus actitudes, en tus reacciones, que se haya sentido ofendido, que lo haya puesto en contra tuyo? Y el hermano no está hablando no solamente de aquellos con quien nos congregamos, que son nuestra familia. Ustedes, amados, tenemos el mismo Padre. Entonces, pero puede ser tu esposo, tu esposa, perdón. Puede ser tus hijos, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene algo contra ti? ¿Quién? Y ahí es donde vamos a ese punto de no, perdón, no mirar lo general. Perdón, un segundo. De no, perdón. Bueno, ya puedo retomar. De no mirarlo de una manera, por eso les decía, ¿no? No es arrepentimiento donde como que todo como tan abierto, pero sí podemos decirle, Señor, ¿por qué mi hermano? ¿Qué tiene contra mí? ¿Qué tiene? ¿Qué pude haber hecho? Y entonces el Espíritu Santo, si me recordó, Él mismo me va a poner aquellas cosas de las cuales yo tengo que pedir perdón. Y entonces dice, recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, o sea, todavía no te presentes, porque hay algo que no está bien. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano y luego regresa y presenta tu ofrenda. Entonces el Señor nos dice, ve primero, no porque, o sea, el Señor quiere que nos presentemos y veamos todo lo que somos para que como que tengamos realmente, no seamos solamente como alguien que viene religiosamente y se presenta delante de Dios, no, sino que veamos realmente cómo nos estamos presentando delante del Señor. Entonces primero dice, ve primero, reconcíliate primero con tu hermano y luego regresa y presenta tu ofrenda, preséntate. Aún ese acto de solo ir y reconciliarte va esa adoración a Dios. Pero miren qué tremendo, el Señor está diciendo, si tiene tu hermano algo contra ti. Y por eso yo les decía, no es que los otros son los culpables, es que yo pueda ver en qué cosas hay algo que no está funcionando, algo que no hice bien. Pero dice, ve y anda, reconcíliate. Quiere decir que aquí en este proceso yo debo pedir perdón, arrepentirme
porque el arrepentimiento y el perdón va a abrir el camino a la reconciliación. La reconciliación va a poder darse, fruto que yo estoy empezando y empiezo a reconocer. Vengo a pedirte perdón. ¿Por qué? Exactamente por qué. Por eso les decía, no sirve venir a decir, Señor, te pido perdón por todos mis pecados. O ir a la persona y decirle, vengo a pedirte perdón si en algo te ofendí. No sirve. No sirve porque tampoco te diste cuenta, porque tu hermano se puso contra ti y no sabes, no vas a saber qué es lo que los separó, qué fue lo que lo hirió, qué cosas tienes que trabajar en ti para que sean transformadas. Entonces, no puedes venir simplemente a manejarlo en conceptos generales, porque la deshonra trabaja así. La deshonra trabaja como si simplemente yo no me doy cuenta y actúo y sigo deshonrando. Y vienen, lógicamente, detrás todas las consecuencias de la deshonra. Pero si tú te empiezas a dar cuenta que la otra persona tiene contra ti por la forma como le hablaste. ¿Saben? Ese pasaje de Mateo 5, 23 y 24 está en un contexto de cómo dice, a ver, vamos a mirarlo. Dice el versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enfurezca contra su hermano quedará expuesto al juicio. Miren, ¿se acuerdan que hablábamos que este tema de la deshonra tiene una destrucción de las generaciones opera con un sistema de injusticia, y todo lo que es injusticia pues tiende a ponerse bajo términos legales, jurídicos, ¿sí? Tienen que ser presenciados. Si es tema de justicia, pues se necesita un juez, se necesita un juicio. ¿Por qué? Porque hay que hacer justicia en este caso, ¿sí? Es la justicia que se reclama, ¿sí? Que se reclama, y esa solo la opera Dios. Pero con todas estas formas y esta deshonra, está poniendo personas en juicio. O sea, la pusieron y la llevaron a un tribunal. Cuando se pone a alguien en juicio, cuando se tienen poco y ya se puso en juicio. Entonces dice, si alguno se enfurece contra su hermano, quedará expuesto al juicio, y cualquiera que diga a su hermano raca, quedará expuesto ante el Sanedrín, y cualquiera que diga more quedará expuesto a la gehenna del fuego. ¿Qué significan esas palabras? Significan palabras, a ver, con definiciones muy denigrantes, muy de descalificación, descalificadoras, muy de menosprecio, muy de tener en poco. Entonces dice, alguno se enfureció y le dijo esto a la otra persona. Miren, ¿de qué tienes que arrepentirte? ¿De cómo le hablas? ¿Qué términos, qué expresiones usas? ¿Se acuerdan que hablábamos de la burla? De esos apodos puestos, de esas ironías, de esos sarcasmos. Todo eso tiene escondido esos juicios, esa desvalorización, esa tener en poco. Y entonces, por eso dice, y entonces sigue, el versículo 23 y 24 está en ese contexto. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda al altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿será que tu hermano tiene algo contra ti por la forma como le has hablado, como le has tratado, como le has, aún la indiferencia, el no responder, el tener en poco lo que tiene que decir, el no ponerle atención, el no mirar a sus ojos, el no ser agradecidos?
¿Será que ahí está eso? ¿Está en contra? ¿Tiene algo contra ti? Entonces el Señor dice y da un principio, ¿sí? Si tiene algo contra ti, es porque hay algo que puede la persona estar herida. Y dice, el principio entonces es que si alguien ha sido dañado por la deshonra y ha sido despojado de su propio valor, de su propia dignidad, de su propio propósito y todo ese sentido de que Dios le dio, entonces dice, tienes la responsabilidad, tenemos la responsabilidad de ir a reconciliarnos, de empezar a restaurar. La reconciliación es eso, ¿no? Y es un acto aún de honra, de valentía también, pero de una honra de ir y reconocer que nos hemos equivocado y que por esa razón la persona fue herida. Pero yo tengo la intención de ir y poder restaurar y sanar la herida, sanar esa herida. El hecho de que una persona siga teniendo algo contra alguien es porque sigue la herida abierta. Si alguien mantiene su rabia, su ira, su deseo de venganza, su percepción de injusticia, es porque todavía la herida está abierta y todavía no ha podido sanar. Entonces, que yo debo ir, mi responsabilidad, al principio es que es mi responsabilidad ir, tomar la iniciativa para reconciliar. Y la reconciliación es eso, volver a unir lo que se había separado. El Señor Jesús eso fue lo que hizo, vino, volvió a unir. Entonces volvió a unir y la reconciliación viene, pero viene primero porque yo he reconocido. No reconcilia cuando nosotros vamos y perdóname si en algo te ofendí. Creo que eso ofende, porque saber que la persona ni siquiera se dio cuenta que ofendió, que hirió, que deshonró, porque es algo religioso, si en algo, o sea, si en algo, porque cuando le pedimos al Espíritu Santo y me he arrepentido, yo ya me empecé a arrepentir, Señor, te pido perdón, porque le dije a mi hermano, le traté ofensivamente, le hice burlas, así como leíamos en Mateo 5:22. Le hice burlas, usé términos denigrantes y chistes ofensivos, me burlé aún de sus errores. Ya estoy siendo específica, Señor, te pido perdón. Me arrepiento. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que vas a saber en qué tienes que trabajar y en qué y cómo empieza el proceso de ir a pedir perdón. Quiero pedirte perdón porque me expresé mal acerca de ti. Me murmuré acerca de ti. Porque me burlé cuando te equivocaste. Hice chistes inapropiados, inadecuados, denigrantes acerca de ti. Hay familias hijos que tienen temor de equivocarse por la burla que ocurre al interior del hogar. Eso es deshonra. Entonces, cuando yo digo, yo sé de qué tengo que arrepentirme, voy a mi hermano y el hermano tiene algo contra mí, por eso, no por si algo, no, por eso específicamente, porque el Espíritu Santo ya me ha dicho, y yo entonces voy y digo, perdón, porque he hablado mal de ti, porque usé expresiones equivocadas hacia ti, porque tomé tus errores para hablar de ti y hablar de otros y burlarme, porque te deshonré, hice juicios contra ti.
es que siempre eres y que tan torpe, es que nunca, no, es que es malito para esto, malito, no, todo eso te pido perdón. Y empieza el perdón, porque ya se ha pedido perdón al cielo y he pecado contra ti. Y vengo a pedirte perdón. Eso va a empezar a abrir el proceso de reconciliación y va a empezar a abrir el proceso de restauración, pero va a abrir el camino para completar toda la tarea. Y hablé mal de ti y vengo a pedirte perdón. Y entonces quiero decir algo, y aquí es donde viene la otra parte de cómo resolverlo, y que lo hablamos el miércoles anterior. Y es que a veces solo pedir perdón. Hay cosas que se resuelven pidiendo perdón. Pero hay cosas como la deshonra que no se solucionan solamente pidiendo perdón. Hay que restituir. Y la forma más poderosa para empezar el proceso de una reconciliación y de una vida restaurada, porque fue herida, porque fue maltratada, es cuando viene la restitución. Hay muchas cosas que deben ser restituidas. Y cuando se trata del tema de la deshonra, es uno de los aspectos que necesita, para completar el proceso de sanidad, que necesita restitución. Entonces, vienes y te arrepientes delante de Dios. No por lo general, ni vas a pedir perdón por si te ofendí. No, me estoy presentando delante de Dios diciendo, me arrepiento porque he sido agresivo, porque cuando me hablas te respondo mal, porque mi voz y mi trato contra ti es de menosprecio, y vengo a pedirte perdón. Y he hablado mal y te he sentado en juicio, y te he sentado en juicio con otras personas. Bueno, hay que restituir, porque uno, has tomado a otra persona para juzgar, y conforme a lo que has hablado, estamos tomando sobre este pasaje de Mateo 5, versículo 22. Hablaste de una manera que descalificaste, que usaste indignamente, que trataste mal y te referiste mal, usaste términos de mucho menosprecio hacia otros, hacia ese hermano. Puedo decir, el hermano puede ser el papá, puede ser la mamá, puede ser los hijos, pueden ser los padres, pueden ser los esposos, pueden ser entre hermanos, pueden ser con los abuelos, pueden ser con las otras personas con que te relacionas, pueden ser con compañeros, con los amigos y compañeros y hermanos en la fe. Y entonces digo, vengo a pedir perdón. Pero como deshonraste, como tuviste en poco, como trataste y hablaste, y aún lo has hecho delante de otros, un papá a los hijos, delante de otras personas, o delante de los hermanos, o el esposo a la esposa, tienes que restituir. Porque tienes que empezar a pedir perdón aún a otras personas y decir, vengo a pedir perdón porque hablé mal contigo de otra persona. Y quiero pedirle perdón a esa persona porque te contaminé. Porque contaminé tu corazón para hablar y decirle raca, como dice Mateo 5:22, ¿sí? Para decirle, no, es alguien que es esto y es lo otro, y descalificar y tener en poco. Y decir, y vengo a pedir perdón
porque con ustedes yo me burlé, yo hablé mal de otros y vengo a pedir perdón y vengo a declarar y a decir que es una persona digna, que es una persona correcta, que es una persona de la cual Dios tiene propósitos y pensamientos grandes. Hay que restituir la honra, hay que restituir esa dignidad, ese buen nombre y empezar a pensar bien en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Entonces, empezamos a ver ese proceso de no solo arrepentimiento, sino que además pedimos perdón y somos precisos en qué. Y ese perdón, muchas cosas van a requerir restitución. La restitución entonces es devolverle a alguien aquello que yo le arrebaté, su buen nombre, su valor. Lo terminé con tanto menosprecio, con tanto tener en poco, esa persona terminó sintiéndose en poco. Miren, y esto se da mucho, mucho entre padres e hijos. El hijo que constantemente está siendo atacado, tenido en poco y juzgado, y es que tú no sirves para nada. Mire, esa sola expresión ya fue alguien que le juzgó, que no sirve, y nunca le vio ese valor y toda la riqueza que Dios puso. Y entre esposos, el tener en poco, el criticar, el juzgar constantemente y decir y estar menospreciando. Y a veces necesitan recuperar ese valor y esa dignidad que se tiene en Cristo. Entre hermanos hay hermanos que se atacan muy fuerte, que tienen comentarios tan fuertes, que se destruyen entre sí. Todo eso es deshonra. Y miren, esto lo estamos compartiendo porque hay una preocupación de que no queremos levantar ni ser generaciones con lámparas apagadas. Queremos ser generación que tiene su lámpara encendida y que el aceite se mantiene y está lleno de aceite. La honra alimenta esa lámpara, ese aceite, hace que no se apague. No queremos generaciones que se les apague su lámpara y que tengan que caminar, o bueno, no pueden caminar en una densa oscuridad y entonces son guiados por otros ciegos. Y hay generaciones que están siendo guiadas por ciegos, escuchando las voces de aquellos que están confundidos, que deshonraron a Dios y entonces tienen una mente entenebrecida. Entonces no queremos nuestros hijos, nuestras casas, nuestras generaciones, no queremos esas generaciones con lámparas apagadas. Por eso estamos tocando este tema tan importante y poder precisar cosas muy, muy, muy del día a día. Porque no queremos, a ver, la religión lo hace ver como que todo lo veo desde arriba y desde posiciones no, desde lo espiritual. No, miren, el día a día. Que te sientas a comer con una actitud de disgusto y de ingratitud. Esa ingratitud de hijos a padres. No saben esa gratitud de que tienes hoy pan en tu mesa, tienes un techo, tienes un lugar, independiente de las situaciones, tienes que perdonar, pedir perdón, perdonar. Tal vez no han sido los mejores papás, pero que tu corazón haya perdonado para que siempre seas agradecido por aún lo más sencillo. Y aún tu corazón no se vuelva duro, insensible hacia los padres o de los padres a los hijos. Sino que puedas decir, Señor, oro por mis papás y los quiero bendecir. No puede que no hayan sido los mejores,
pero no estamos aquí para eso. Gracias, Padre. Gracias. Gracias porque aún independiente de lo que hayan sido, y yo lo he dicho y es importante, por ellos es que yo estoy acá y puedo conocerte. Porque pude nacer y puedo conocerte. Entonces, el arrepentimiento es el camino para poder pedir perdón si tiene tu hermano algo contra ti. Somos responsables de ir, pedir perdón, perdonar, así como Cristo nos perdonó, donde ya sabemos que por Él, es que por su misericordia, es que no hemos sido consumidos. Entonces, puedo yo empezar a decir, perdóname. Cuando yo identifico aquello por lo que le estoy pidiendo perdón a esa persona, y le estoy pidiendo perdón y estoy también perdonando, yo ya sé en qué tengo que restituir. Porque puede que la persona tenga algo contra mí y aún, miren, eso pudo haberlo llevado a que cuando tiene algo contra mí, su corazón se pone en oscuridad porque empieza a desarrollar odio, rabia, venganza. La venganza es sutil y es, ay, espero que no le vaya bien, deseo que, me alegra que las cosas no le hayan salido. Mire, aún todos esos sentimientos de venganza. El mismo hecho de tener algo contra alguien porque has sido herido te puede llevar a hablar de esa persona y a murmurar. Entonces ya no solamente esa persona te hirió, ahora tú estás también cayendo en lo mismo. Estás deshonrando a alguien como resultado de que fuiste herido. Entonces hay cosas que son muy fuertes en este tema de la deshonra. Pero qué poderoso es, y hoy es tremendo ver el poder del perdón, el poder de la reconciliación y el poder de la restitución. Hay cosas que no terminan solo con pedir perdón. Yo tengo que restituir. La traición. La traición es una acción de deshonra muy fuerte, porque tuviste en poco a alguien para serle fiel, para mantenerte en fidelidad. La traición hace heridas tan profundas y aún puedes pedir perdón, pero requiere restitución. Requiere restitución para que la persona vuelva a recuperar su dignidad, porque fue tenida en poco. Y necesita esa persona empezar a recuperar el volver a creer, el volver a confiar. Y empieza un proceso de caminar, de dar frutos dignos de arrepentimiento. Porque el recuperar la confianza es algo que no se logra de un momento a otro. Se logra en la medida en que te sostengas manteniéndote fiel. Fiel. Así como Él fue fiel y es fiel y permanece fiel. Entonces, es empezar a restituir. La restitución es una de las cosas que va a empezar a terminar el proceso de todo lo que va a volver a unir, a reconciliar. La restitución es saber en qué dañé y qué tengo que devolver, qué tengo que restituir, qué tengo que ayudar a sanar en la otra persona. Y tengo que ir, si lo hice y agredí delante de otros, tengo que ir con esas otras personas también a pedir perdón por haber hecho todo ese mal que hirió y que puso a alguien contra ti. Y eso es lo que va a empezar a completar un proceso de generación a generación. Aprender honra. Aprender honra. Vamos a aprender honra. Entonces,
la restitución y ver el poder de la restitución, el poder del perdón, el poder de lo que es la restitución, va a llevar a una reconciliación, el volver a unir. Es ver en qué se fue injusto, en qué fue despojado de su buen nombre, fue despojado de su valor, de su dignidad, de qué fue despojado. Entonces yo tengo que trabajar en eso para ayudar a que esa herida ya no tenga algo contra mí, sino que empiece a sanar y a cerrarse la herida por causa de lo que yo empiezo a sembrar y a manifestar. Y empieza a sanar, a sanar. Y eso hace que ninguno de las personas permanezca en tiniebla, permanezca en oscuridad. Porque si alguno tiene algo contra mí, esa persona va a estar en oscuridad. ¿Sí? Va a estar en oscuridad. No, y no queremos a nadie que esté en oscuridad. Queremos que estemos todos estamos llamados a estar en luz. ¿Sí? Todos estamos llamados a estar en luz. Entonces, es necesario entender el poder de la restitución para empezar a caminar a enseñar y quitar toda esa legalidad que tiene la tiniebla para establecer generaciones bajo esa maldición que trae la deshonra. Entonces, estamos en eso, trabajando y en esta noche quería compartirles esos aspectos prácticos de la honra y de cómo empezar a quitar, para que se quite la maldición y nuestras generaciones no reciban como herencia nuestras maldiciones. Lo que yo gane, por eso discipulamos generaciones, lo que yo gane, las victorias que yo gane, que mis hijos ya no las tengan que pelear, sino que empiecen ya a caminar sobre victorias. Tendrán que pelear otras cosas, claro que sí, pero ya lo que yo gane, eso va a generar que ellos caminen en esas victorias. Entonces, en el tema de la honra, si en mi familia, en mi círculo cercano, estamos caminando en honra, ellos van a aprender y seguramente que cuando tengan acciones de deshonra, aún van a tener la sensibilidad para reconocerlo, porque están creciendo en una atmósfera y en un ambiente de honra. Entonces es tan importante que hoy lo que ganemos se establezca como la simiente de lo que siempre hemos hablado, la simiente en la cual hemos sido engendrados de esa simiente y ya podemos establecer nuestras generaciones y vivan en tiempos nuevos, tiempos de libertad. Entonces yo tengo que empezar a mirar es lo tremendo que es el poder de la restauración, de la restitución, del perdón. Quiero hacerles y dejarles estas preguntas, ¿sí? Para que nos podamos llevar cosas prácticas, ¿no? Que podamos pedirle al Espíritu Santo. Él nos va a guiar, Él nos guía a toda la verdad. Y Él nos va a ir mirando, a hacer ver cosas, como les decía anteriormente, muy puntuales, muy precisas, para que no nos manejemos con la generalidad que no funciona. Así no funciona. Funciona cuando yo empiezo, en esto me tengo que arrepentir, en esto de esto tengo que pedir perdón y de esto tengo que restituir. El Espíritu Santo nos va a decir cómo y cómo restituir. Dentro de esto es tan necesario como nuestros sentidos se activan y esos sentidos escuchan la voz de Dios, la voz del Espíritu. Él nos va a hablar, entonces nos va a decir en qué cosas tengo yo que corregir, que pedir perdón, que reconciliarme con mi hermano, porque algo yo veo que tiene en contra, entonces yo tengo que ir. Y el Espíritu Santo también me va a decir, tienes que restituir. Sí, Él nos va a decir,
tienes que restituir. Y nos va a decir en qué cosas y de qué forma tengo que restituir. No puedo darles una fórmula general, porque volvemos a lo mismo. He dado algún ejemplo tomándolo, aprovechando Mateo 5:22. Pero el Espíritu Santo nos va a precisar cómo restituir. Cómo restituir. Y qué cosas debo restituir. Zaqueo fue alguien que cuando el Señor Jesús llegó a la casa, el Señor no le predicó, mira, aún fácil, una mente religiosa hubiera dicho, ya va a mi casa, o sea que no le importó que yo era pecador. Y entonces, ¿qué pasa si hubiera creído Zaqueo? Como el Señor llegó a mi casa, eso me está validando mi pecado. No, qué tremendo, porque llegó la luz. La luz llegó a su casa y empezó a ver. Y el Señor no le predicó, Zaqueo, tú eres un pecador, tú eres un publicano, además jefe de publicanos. Todo lo que tú tienes en esta casa, ¿no? O sea, no llegó como el profeta a revisar, mira, esto que tienes lo compraste con dinero ilícito, esto lo hiciste, lo compraste porque le robaste a los pobres. Esto, no, miren, eso es una mentalidad profética religiosa dura, endurecida, que dice, como el Señor le decía a Juan y a Jacobo, no saben de qué espíritu son. Pero él no llegó a juzgar a Zaqueo. Él no lo sentó a decirle y a escanearlo y a revisarle todo lo que tenía en su casa. Él solo fue luz. Y la luz alumbró, y esa densa tiniebla en la que estaba Zaqueo, porque estaba en densa tiniebla que no veía, ni siquiera se daba cuenta que le estaba robando a los mismos de su pueblo, al pueblo a los judíos, al pueblo de Israel. No se dio cuenta por esa densa oscuridad. Tenía la mente entenebrecida. Y seguramente, ¿no? Hagámonos como, yo siempre les digo, visualicémonos, ¿no? Él estaba feliz porque podía comprarse lo último que estaba, lo que sonaba, tenía el último iPhone, la última tecnología, pero no se daba cuenta por la densa oscuridad en la que estaba que estaba robando, y lo compraba con dinero que le robaba a los otros. Pero llegó la luz y él no lo sentó para decirle, mira, esto estás haciendo mal, no se sentó a juzgar. Zaqueo mismo se dio cuenta y empezó de una forma, si bien no lo describe el pasaje, no dice que él empezó a arrepentirse, pero sí se arrepintió, porque él empieza a decir que ha robado a los pobres. Y empieza a someterse a la ley de la restitución. Y entonces yo pienso que él no lo sé, pues, o sea, digamos que sí, seguramente tenía su libro de cuentas porque le daba cuentas a los romanos. Pero empezó a quien debía restituir. Y empezó a dar a los pobres, a aquellos que había robado. Y no les dio poquito, ¿sí? No les dio duplicado, se los dio cuadruplicado. Quiere decir que fue tan tremendo y fue tan poderoso que aún la ley decía una cantidad que se debía restituir conforme cuando se le robaba a alguien. Pero escuchó la instrucción del Señor en su espíritu, porque no lo describe el pasaje, en su espíritu, que él mismo fue guiado a dar mucho más de lo que decía la ley. ¿Cómo quedó? O sea, creo que fue tanta la convicción de su pecado que yo creo que él no le importó
O sea, no empezó a hacer cuentas que se iba a quedar pobre, que de pronto ya iba a tener que ir a comprar o no darse los lujos de los cuales estaba acostumbrado. No, él no, eso no lo considero. Fue tan poderoso, fue tan impactante la luz que llegó a su vida, que tomó decisiones para restaurar, para restituir a todos los que había robado, a los que había agraviado, a los que les había tomado injustamente. Y ahora estaba restituyendo. Entonces, él empezó a hacerlo y empezó a entrar en una dimensión tremenda de el poder de la restitución. El poder de la... Ya seguramente dejó de trabajar para los romanos, dejó de trabajar porque ya era tan fuerte lo que había llegado a su vida, que seguro, él debió ser uno de los que caminaba con el Señor. No llegó a ser de sus discípulos. Ahora, todo esto es por causa de que alguien que tomó decisiones tan radicales no va a dejarlo así como así. Entonces es algo que es muy seguro que se dio. Pero lo que muestra, y el relato lo muestra, fue alguien tan convencido y tan decidido a restaurar, a pedir perdón. Fue tan fuerte el poder del arrepentimiento que cambió su manera de vivir. ¿Se acuerdan lo que es el arrepentimiento? Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Fue tan poderoso su nivel de arrepentimiento que empezó a dar frutos. Y seguramente yo creo que los que empezaron a recibir de parte de Zaqueo la restitución, sus corazones empezaron a ser sanados de esa sensación de injusticia que habían sufrido. Posiblemente venía porque estaban en medio de un imperio romano muy injusto, pero por parte de Zaqueo terminó el ciclo de maldición para su casa y sus generaciones. Por eso el Señor dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y no era el techo, no era la edificación, era a Zaqueo y su casa, sus generaciones. Así que, amados, este es el tiempo para que sea restaurado, para que se acabe el ciclo, para que hoy venga la salvación a nuestras casas de todo decreto de maldición que ha traído la deshonra, para que se encienda la lámpara, así como se encendió la lámpara en Zaqueo. Y Zaqueo seguramente fue el lámpara para muchos, porque a muchos sacó de oscuridad, a muchos sacó de ese enojo y de esa rabia que tenían por los actos de injusticia de Zaqueo. Entonces, dice, miren lo que dice aquí, quiero, este versículo que siempre me ha parecido muy tremendo, Primera de Juan 2:11, para ir estableciendo esas verdades, para que tomemos esas acciones y esas decisiones. Todo es decisión, perdonar es decisión, arrepentirme es una decisión. Y el tomar decisiones para aceptar y entender la restitución es una decisión. Dice Primera de Juan 2:11, pero el que aborrece a su hermano, o sea, ¿por qué lo aborrece? ¿Por qué podían aborrecer a Zaqueo? Por toda la injusticia que Zaqueo había hecho, por lo que de lo que los había despojado. Eso es deshonra, tomar lo que no pertenece. Para poder hacer restitución, yo debo saber de qué despojé a alguien, de su buen nombre, de su dignidad. Hablé mal de otros, de él, le despojé de su valor, de su dignidad, le juzgué. ¿Por qué estaría la gente aborreciendo a Zaqueo? Porque aún los que estaban afuera decían, no, está entrando a comer con un pecador. Lo aborrecían, ninguno estaba dispuesto a comer con pecadores. Porque dice, pero el que aborrece a su hermano está en la tiniebla.
Miren, cuando alguien tiene algo contra mí, por lo que yo le hice, le herí, estoy colocando a ese hermano en tiniebla. Es muy fuerte este pasaje, porque yo lo herí, porque yo lo despojé, lo deshonré, lo menosprecié, lo humillé, lo tuve tan en poco, lo juzgué, murmuré. Entonces, ¿qué hace? Que lo que yo hice hace que mi hermano esté en contra mío y te pueda terminar aborreciéndome, enojado, con rabia, con, 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 aún con deseos de venganza. El que aborrece a su hermano está en la tiniebla. Quiere decir que los que aborrecían a Zaqueo estaban en tiniebla, pero ¿quién lo ocasionó? Las acciones de Zaqueo. El que aborrece a su hermano está en la tiniebla y anda en la tiniebla y no sabe a dónde va, por cuanto la tiniebla le cegó sus ojos. Entonces, el que aborrecer no viene gratis, viene porque algo pasó. Entonces, la restitución va a sanar esto. La restitución va a hacer que mi hermano que tiene algo contra mí pueda salir de esa tiniebla, pueda salir de esa condición de no saber a dónde va, de estar confundido, perdido, de estar caminando oyendo a otros, de estar siendo contaminado por otros, incendiado en sus acciones y reacciones por otros, ¿sí? Haciendo, dice que como escuchando a voces que están inflamadas por el infierno. ¿Por qué? Porque está lleno de un dolor y una herida. Pero cuando viene y empezamos a recuperar y a restaurar la honra, cuando viene por el arrepentimiento, me arrepentí, pedí perdón, perdoné, y empiezo todas las acciones de restitución, entonces mi hermano, que me aborrecía, que tenía algo contra mí, está saliendo de la tiniebla y está viniendo a la luz. Esto seguro pasó con Zaqueo. Zaqueo puso a muchos a aborrecerlo. Y el solo hecho de aborrecerlo puso tiniebla en esos corazones, en esas vidas. Y esa tiniebla viene todas las acciones de deshonra, hablar mal, pensar mal, juzgar. Y ya sabemos consecuencias de la deshonra. Y viene y apaga la lámpara. Pero ahora Zaqueo vio la luz y vino salvación a su casa y a todas sus generaciones, y puso con sus actos de restitución, puso en libertad a muchos, para que ahora ya no por causa suya iban a estar en tiniebla. Si la tiniebla les cegó los ojos, ahora, y por causa de esas acciones de Zaqueo, ahora iban a poder ver la luz, y ahí iban a poder seguir a Jesús, quien es la luz verdadera. Miren qué tremendo el ciclo de lo que es la deshonra. Y qué poderoso es el perdón, la restitución que abre el camino a la reconciliación. El que, como dicen Romanos, andar en paz con todos. Ser pacificadores, dice Mateo 5. Son bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces yo les decía que les quiero dejar unas preguntas para que trabajen y puedan trabajarlos también con sus discipuladores, para que puedan trabajarlo en familia, para que puedan trabajar y empezar a sanar la familia. Pregúntense si hay distancia, si hay separación, si hay brecha en ustedes, entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos. ¿Cómo es? ¿Cómo se hablan? ¿Cómo las voy a identificar? Podemos identificar esas grietas que están separando por la forma como se tratan.
¿sí? Por la forma como se refieren, cómo se relacionan. Entonces, es poder revisar, miren, cómo se ven o cómo se relacionan, cómo ha sido el trato, ¿sí? Cómo esas grietas, o sea, a través de ese lenguaje gestual, ¿sí? Aún ese lenguaje eh, que tiene que ver no con el hablado, sino el hecho mismo. Yo les decía, el que no puedan mirarse o que hablan y no se miran a los ojos, puedan identificarlo, o gestos, o sonidos, no necesariamente palabras, como sonidos descalificadores, o simplemente no atender o no responder, guardar simplemente indiferencia, mantener un- una distancia, una incomunicación, no de momento de enojo, de disgusto, sino de días, aún meses, o aún familias que no se hablan en años. Es necesario, ya porque ya hay algo guardado, se está aborreciendo a alguien, se tiene enojo, se está en contra de alguien. Bueno, eso puede llevar a acciones de deshonra por la forma como te refieres, o aún con la sola indiferencia. Los silencios, las formas, cómo son las expresiones cuando hay algo que molesta, que incomoda, ¿sí? Una queja. ¿Cómo son las quejas? ¿Son de reclamo? ¿Son de gritos? ¿Son de, de, de esas demandas? De los reclamos y palabras groseras, denigrantes, de ofensivas. O sea, ¿cómo son esas palabras? ¿Cómo son esas reacciones? Pidámosle al Espíritu Santo, pidámosle, porque entonces sobre eso yo tengo que arrepentirme y sobre eso tengo que pedir perdón o perdonar, y tengo que preguntarle al Espíritu Santo en qué y cómo debo restituir. Que se levanten generaciones con lámparas encendidas, generaciones que, que no tienen mente entenebrecida, porque menosprecian a Dios, a su palabra, porque lo menosprecian y menosprecian su voluntad. Que no sean generaciones a las cuales la lámpara se la apaga y que llegan, como dice Romanos y decía ahora, esa mente queda entenebrecida. Y no solo eso, que al tener esa mente entenebrecida, esa lámpara apagada, van a tener ciegos o personas que están sin luz guiando, y conducen, siempre van a conducir hacia lo que es la tiniebla. Entonces, que seamos personas que empecemos a desarrollar o a practicar la honra y le enseñemos a nuestros hijos, a nuestras generaciones, a honrar, a honrar. Y en lo que haya que restituir, restituyamos. Unamos cielos y tierra. No solo pidamos perdón al cielo. He pecado contra el cielo y contra ti en esto, y vengo a restituir, porque quiero establecer la reconciliación. Que se levanten hijos de Dios, que establecen reconciliación, que establecen lo que es la paz en el diseño del cielo. No la paz del hombre, sino la paz que es conforme al cielo, que no es conforme a la fuerza del hombre, sino porque hay realidades internas que están en paz y que pueden estar en paz con todos, porque saben
lo que es el secreto y el poder del perdón y el poder de la restitución. Así que, amados, qué importante es saber que somos una generación que sabe cómo mantener el aceite para que la lámpara no se apague. El practicar la honra y enseñarle a nuestros hijos, nuestras generaciones, que sepan y que vivan en esa honra, honrando a quienes Dios honra, y Él honra a todos. Él nos ve a todos valiosos, a todos. Así que salga el sol sobre buenos y malos. Da alimento a buenos y malos. No estamos llamados, sino a poder dar buenas noticias, a alumbrar para que los que no ven, para los que estén en la tiniebla, vean gran luz. Muchos puedan ver esa lámpara. Que no seamos generación con lámpara apagada. Ya sabemos cómo se apaga la lámpara. Ahora nos presentamos y decimos, Señor, queremos aprender del Hijo. Y aquí que nuestras generaciones lo vivan y sean generaciones que honran. Amén, amén, amados. ¿Qué les parece si le damos gracias al Padre? Le damos gracias por permitirnos ser enseñados y permitirnos no solamente escuchar hoy, sino practicar y hacer que nuestras generaciones sean discipuladas en la honra, en la honra. Padre, te damos muchas gracias por esta noche, por este tiempo, por estos espacios que tú nos das, en los cuales nos podemos conectar como congregación en cada ciudad, en cada nación. Gracias, gracias, tú eres nuestro Padre. Y así como tú, Señor, nos has dicho, queremos aprender siempre. Si eres Padre, que nunca nos preguntes dónde está mi honra, sino que seamos hijos, que en todo te honramos, en todo tú recibes la gloria, porque estamos aprendiendo de Cristo, aprendiendo del Hijo, y aprendiendo a crecer en la honra y enseñarle a nuestros hijos, a nuestras generaciones, que sea parte de esa genética que se forma, que modelamos honra, que aprendemos, Señor, a que nuestros hijos sigan creciendo con su lámpara encendida porque han aprendido a honrar. Que practiquemos siempre la honra. Y Padre, queremos también ser esos hijos a los cuales estamos atentos para oír, que escudriñes aquellas cosas de las cuales tenemos que arrepentirnos. Tenemos que confesar, Señor, de lo que es el diario vivir, cómo hemos nosotros deshonrado, de la forma como lo hayamos hecho, para poder presentarnos delante tuyo, arrepentirnos, empezar a cambiar nuestra manera de vivir y empezar a ir a pedir perdón, a perdonar, para que ninguno, Señor, de nuestros hermanos quede con algo en contra nosotros, sino que podamos empezar a caminar para reconciliarnos y empezar, Señor, a que salga de esa tiniebla. Porque si algo aborrece mi hermano contra mí, Señor, es porque en algo le he defraudado, en algo herido, Señor. Queremos que tú nos digas y nos precises para no actuar de manera genérica, sino que de una manera particular, Señor, específica, para saber qué tenemos que pedir perdón y en qué tenemos que restituir, Señor. Gracias, 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 Espíritu Santo, porque eres tú quien nos enseñas y hablas a lo profundo de nuestro espíritu tu verdad y nos guías a toda la verdad. Queremos ser esos hijos que son pacificadores, que hacen, Señor, establecen lo que es la paz verdadera, la paz donde, Señor, tú ministras lo profundo del corazón, sanas heridas y haces que se vuelva a unir lo que se había separado, lo que se había dividido, porque hay perdón, porque hay sanidad, porque no hay brecha, no hay heridas, Señor. Eres tú, Señor, tú nos enseñas cómo sanar, cómo cerrar heridas, cómo cerrar brechas. Y Señor, gracias. Queremos entrar en ese poder
del perdón, de la reconciliación, el poder de la restitución. Gracias, Señor. Gracias, abrimos el camino para la reconciliación en cada familia, en cada integrante de la familia y aún con la familia extensa o con personas en la congregación, personas, Señor, con otros con los que hemos caminado juntos, Señor. Queremos ser sanos y se establezca la reconciliación. Queremos ser lámpara en la nación. Queremos ser lámpara encendida. Y la honra, Señor, hace que se mantenga ese aceite llenando la lámpara para que alumbrar a muchos, alumbrar a todos los que están en casa, pero también nuestra lámpara se vea y muchos, Señor, vean y sean alumbrados como lo fue Zaqueo y pueda ver lo que estaba haciendo mal y venga salvación a cada casa, a cada familia y de cada familia a los que le rodean. Gracias por esta noche, gracias por esta hora, gracias por tu ministración y porque, Señor, sabemos que no somos de esa generación que tiene en gran valor tu palabra, que no deja caer a piso nada de lo que tú nos estás hablando. Señor, queremos ser esa generación que ve valiosa y honra tu palabra, honra lo que tú nos has estado hablando en estas noches. Gracias, Señor, gracias por esta hora. Te bendecimos, te honramos. Queremos siempre honrarte con nuestra manera de vivir, de decidir, de obedecerte y que en todo tú seas glorificado. Gracias, Padre. Yo bendigo a cada familia conectada con nosotros en esta hora, para que puedan abrir su espíritu y establecerse en lo que es verdadero. Y tengan libertad, sanidad, sean familias que caminan en la honra y que anule todo decreto de maldición. Destructor no tenga poder ni sobre ninguna familia ni sus generaciones. Gracias, gracias por esta hora. Gracias, Padre. Amén, amén. Amados, no dejemos caer ninguna palabra. El Señor nos ha hablado. Crezcamos, practiquemos la honra. Practiquemos el que nos amamos, nos honramos, valoramos esa riqueza que Dios ha puesto en cada uno. Todos somos valiosos. Un abrazo. Les amamos. Sean bendecidos ustedes, sus casas, sus generaciones. Un saludo grande. Nos vemos el sábado. Y en discipulado, en todas las actividades, sigamos creciendo en intercesión, en adoración, discipulando a nuestros hijos. En todo crezcamos. Les amamos. Shalom.